¿Qué es el colonialismo? En este video veremos la definición, las características, los tipos, las causas, las consecuencias y ejemplos del colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo es una forma de relación de dominación política, social y económica que existe entre una potencia extranjera, la metrópoli, y otros países considerados periféricos, los cuales son explotados por la potencia y pasan a llamarse colonias. Esta dominación es impuesta directamente y a la fuerza, mediante la ocupación militar e imposición de autoridades provenientes de la metrópoli. Además, se imponen normas políticas, sociales, culturales y económicas que van en beneficio de los colonizadores y desfavoreciendo a los colonizados. Mediante el colonialismo, las potencias militares se adueñan de las tierras y los recursos económicos de los territorios colonizados. Los habitantes originarios tienen una condición de subalternidad, en otras palabras, son discriminados y son sometidos en lo cultural, lo social y lo político. En algunos casos, los sometidos se encuentran reducidos a la esclavitud. En otros casos, son considerados ciudadanos de segunda categoría, imposibilitados para ejercer la soberanía de sus propias naciones. Aunque el colonialismo ha existido desde la antigüedad, el concepto está fuertemente asociado con el periodo colonial europeo que comenzó en el siglo XV, cuando algunos estados europeos establecieron imperios colonizadores. Causas del colonialismo. Causas económicas. 1. Obtención de materias primas. Por ejemplo, productos agrícolas como el té o el caucho que requieren climas y grandes extensiones de tierra, no podían ser producidos tan fácilmente en Europa. Si bien estos bienes podían obtenerse a través del comercio, era más barato para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlos sin pagarlos. 2. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción a escala. Este exceso de productos en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado. Y última causa económica. 3. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. Esto implicaba mano de obra barata o esclavización. Causas políticas y culturales. Los países que iniciaban una expansión colonial eran en todos los casos potencias de alto poder económico y militar. Estaban en constante competencia, por lo que expandir su territorio significaba ganar poder económico y militar. Por otro lado, el colonialismo requería una gran cantidad de personas que estén dispuestas no solo a ir a la guerra sino también a poblar territorios lejanos y desconocidos. En el siglo XVIII y XIX los principios heredados de la Ilustración motivaban a las personas a la exploración y a experimentar lo exótico y desconocido. Otro motor ideológico de la colonización fue el nacionalismo, que movía a la población a esforzarse por hacer crecer a su nación. Características del colonialismo. 1. Utiliza la fuerza militar para ocupar el territorio y someter a sus habitantes. 2. Hay un aprovechamiento económico por parte del país dominante sobre el territorio dominado. 3. Busca imponer su cultura, leyes y costumbres sobre el territorio dominado. 4. Utiliza distintos argumentos, civilización, evangelización, etc., para justificar la acción invasora y facilitar el dominio de los habitantes y el apoyo de la población dominante. 5. El país dominante controla y somete a los habitantes de las colonias para explotarlos como mano de obra barata o, incluso, esclava. 6. Generalmente priva de los derechos políticos y sociales a los habitantes del territorio colonizado. Y 7. El Estado colonizador se transforma en un imperio y su territorio en la metrópoli del territorio conquistado. Consecuencias. Reconfiguración de los territorios colonizados. Luego de años o siglos de colonización, los territorios invadidos dejan de parecerse a lo que eran inicialmente y aunque recuperen su soberanía, ya no vuelven a ser los mismos. Esto es notorio, por ejemplo, en la conformación de las naciones africanas, cuyas fronteras artificialmente rectas fueron definidas por las potencias en base a los meridianos y paralelos. Creación de nuevas culturas y naciones. En muchos casos, la dinámica colonial engendra culturas mestizas, mixtas, que no son ya ninguna de las originales, como ocurrió en el caso latinoamericano. Imposición de ciertas culturas sobre otras. Durante el dominio colonial, el lenguaje, religión y cultura de los dominadores se expande y universaliza, en muchos casos quedando como parte de la cultura local una vez terminada la colonización. Gracias a ello las lenguas europeas son las lenguas diplomáticas y comerciales del mundo entero. Se dan los primeros pasos hacia la economía global. El colonialismo propició el tránsito de la materia prima desde distintos lugares del mundo hacia la metrópoli, lo cual dio origen a numerosas rutas de intercambio y a formas de comercio complejas, las cuales permitieron, tiempo después, el surgimiento de la economía mundial o globalizada. Tipos de colonialismo. Según la estrategia que utilice la metrópoli para controlar los territorios conquistados, se pueden establecer dos tipos de gobierno.
Gobierno directo. El Estado colonizador impone en sus colonias su estructura de gobierno. Además, impone su lengua, así como sus valores culturales, religiosos, políticos, etc. Los pueblos colonizados deben adoptar la cultura de la metrópoli. Gobierno indirecto. El gobierno se ejerce a través de miembros de la sociedad local adeptos a la metrópoli, generalmente bajo supervisión de esta. Historia. Colonialismo premoderno. El colonialismo tiene una historia bien larga, comenzando al menos desde los antiguos egipcios, fenicios, griegos y romanos que fundaron colonias en la antigüedad. Más tarde, el imperio persa y varias ciudades-estado griegas continuaron en esta línea de establecimiento de colonias. Los romanos pronto lo seguirían, estableciendo colonias en todo el Mediterráneo, en el norte de África y en el oeste de Asia. A partir del siglo VII, los árabes colonizaron una parte sustancial del Medio Oriente, el norte de África y partes de Asia y Europa. Desde el siglo IX, los vikingos establecieron colonias en Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Groenlandia, América del Norte, las actuales Rusia y Ucrania, Francia y Sicilia. En el siglo IX comenzó una nueva ola de colonización mediterránea, con competidores como los venecianos, genoveses y amalfitanos. Colonialismo moderno. El colonialismo moderno comenzó con el príncipe portugués Enrique el Navegante, iniciando la era de la exploración y estableciendo puestos comerciales africanos. España y poco después Portugal se encontraron con las Américas en 1492 a través de viajes marítimos y construyeron puestos comerciales y conquistaron grandes extensiones de tierra. El siglo XVII vio el nacimiento del imperio colonial francés y el imperio holandés, así como las posesiones de ultramar inglesas, que luego se convirtieron en el imperio británico. El siglo XVII también vio el establecimiento de un imperio colonial danés y algunas colonias suecas de ultramar. El imperio ruso, el imperio otomano y el imperio austriaco existieron al mismo tiempo que los imperios anteriores, pero no se expandieron sobre los océanos. Más bien, estos imperios se expandieron a través de la conquista de territorios vecinos. El imperio de Japón se inspiró en los imperios coloniales europeos y expandió sus territorios en el Pacífico y en el continente asiático. Para el tiempo del fin de la Primera Guerra Mundial varios imperios fueron divididos y otros colapsaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización progresó rápidamente. En 1962, las Naciones Unidas establecieron un comité especial de descolonización, a menudo llamado Comité de los 24, para alentar este proceso. Semejanzas entre colonialismo e imperialismo. Ambos sistemas implican que una potencia, generalmente denominada metrópoli, ejerce control sobre naciones o territorios alejados de ella. Políticamente, en ambos sistemas, la metrópoli tiene injerencia en los asuntos políticos de la nación dominada. Socialmente, tanto en el imperialismo como en el colonialismo se establece una relación de subordinación con los habitantes de las naciones dominadas. Económicamente, el imperialismo y el colonialismo se caracterizan por la explotación de los recursos económicos de la nación sometida. Diferencias entre el imperialismo y el colonialismo. Diferencias políticas. En el colonialismo, las naciones sometidas por la metrópoli pasan a formar parte de su territorio y, por lo tanto, no pueden decidir su organización política ni su forma de gobierno. En el imperialismo, las naciones sometidas son, al menos en el plano formal, políticamente autónomas. En el colonialismo el dominio de la metrópoli sobre la colonia es evidente. En el imperialismo, el dominio puede ejercerse de manera solapada, por ejemplo, a través del control de ciertos recursos económicos. Diferencias sociales. En el colonialismo, la metrópoli puede ejercer la violencia sobre las colonias para reprimir las posibles revueltas populares o, simplemente, para infundir temor. El imperialismo cuenta con otros medios para marcar el dominio de una potencia, como el manejo de la información o la propaganda. En el colonialismo, los colonos suelen expulsar a los habitantes autóctonos del territorio colonizado. En el imperialismo no se da necesariamente la migración a las tierras dominadas y, muchas veces, son los pobladores de las tierras dominadas quienes deben emigrar al estado dominante. En el colonialismo, la metrópoli implanta su cultura directamente en la colonia, la cual es adoptada por sus habitantes. En el imperialismo, la cultura de la metrópoli es promovida dentro de las naciones sobre las que ejerce su influencia, pero no necesariamente es impuesta de manera directa, como ocurre en el colonialismo. Diferencias económicas. En el colonialismo, el objetivo principal de la metrópoli es la explotación de los recursos económicos de la región colonizada. En el imperialismo, la explotación de los recursos económicos se realiza muchas veces a través de intermediarios privados, empresarios provenientes de la metrópoli o de la misma nación sobre la que ejerce su influencia. Ejemplos de colonialismo. Como se mencionó, todos los imperios han tenido colonias desde que existe la historia. En cuanto a ejemplos, existen muchísimos. Por ejemplo, casi todos los países latinoamericanos fueron colonizados por el Imperio Español, desde México hasta la Patagonia. El Imperio Británico también tuvo colonias en los 5 continentes.
El Imperio francés también tuvo colonias alrededor de todo el mundo, muchas de ellas en África. No olvides que, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema. Me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones!